Sí, la tengo. Romina hizo una consulta en el foro. La tengo por aquí. Usted me la envió. En donde no le quedaba muy claro, ¿cómo, perdón? Que la tengo, estaba aquí leyendo en el foro, que era el Sí. tema de las tesis, constitutiva y declarativa. Yo no sé si Romina está por aquí, cualquier cosa que, que no esté le queda grabado. La duda, y la respondemos para todos, era sobre la tesis constitutiva o declarativa. En el Del caso reconocimiento, del del reconocimiento. reconocimiento de gobierno, la tesis constitutiva lo que establece es que a partir de la misma, o sea, a partir de esta tesis, el acto de reconocimiento es visto, o sea, es considerado como una precondición necesaria para que pueda surtir efecto. En cambio, en los casos en los que tenemos las tesis declarativas de reconocimiento, la misma solo pone de manifiesto que un nuevo sujeto se ha incorporado al elenco de estados. No sé si está la compañera por aquí. Romina, ¿estás por ahí? Creo que no. Creo que no. Bien, tipo de cosas le queda acá grabado, le respondemos en el foro. Profe, ahí le contestó Romina. Buen día, Ay, perdón. ahí está. Acá ahí entró. Ahí la vimos en el chat. Súper. No sé si usted, profesor Hipólito, quiere hacer un comentario. Está silenciada, profesora. Sigue silenciada. ¿Quiere hablar? Sí, no podía, no podía. En definitiva, el reconocimiento, que puede ser de decía Alejandro, la constitutiva y la declarativa, ¿sí? La que es de recibo el día de hoy, es que el reconocimiento es un acto declarativo nada más, no constituye o al Estado o la aceptación del gobierno, sino que nada más que eso. No, no recuerdo, Alejandro, si había alguna cosa en especial diferenciando el Estado del... Ahí, yo te dejé de escuchar, profesora. Se salió porque te dejó de hospedador a vos. Ah, se le salió el Zoom. ¿Ustedes a mí me escuchan bien? Sí, buenos días, profesor. Yo escucho perfecto a la profesora, que la escucho como que con interferencia, no sé si a todos les pasa. Sí, igual. Sí, está sin internet la profesora Raquel. Vamos, igual cosa arrancamos. A mí, confirme si me escuchan bien. Sí, clarísimo. Genial. No sé, se desconectó, se cerró Ahí vino, en un profesora. momento. Bueno, sí, sí. Bueno, continuamos, Alejandro, Bien. entonces. Voy a poner pantalla completa. Voy a mirar el chat. Profe, de igual forma se le escucha re mal. Sí, está con internet. Bien. Se le escucha mal, profesora. Bien. Vamos a comenzar. ¿Todos pueden ver la pantalla bien, la pantalla completa? Sí, perfecto. Bien, yo voy a estar con el chat acá.
Acá Romina dice, no entendió la aclaración. La pregunta que había surgido en el foro era sobre las diferencias entre las tesis constitutivas y las tesis declarativas, sobre reconocimiento, si no me equivoco, de Estado. En el caso de la tesis constitutiva, lo que se disponía era que el acto de reconocimiento, o sea, del acto de reconocimiento emanaba la personería jurídica internacional. Es decir, que el Estado, que era reconocido a través de ese reconocimiento, obtenía esa personería jurídica internacional, y en el caso de las tesis declarativas era que el acto de reconocimiento simplemente ponía en manifiesto que otros estados estaban, por así decirlo, enterando o daban el conocimiento de la existencia de un nuevo sujeto. El profesor dice, lo vamos a aclarar en el foro. Perfecto. Entonces, hoy nos toca comenzar con lo que es el tema estaba marcado en el cronograma, que son los principios generales del derecho internacional. Es decir, aquellos principios que rigen las relaciones entre los diversos sujetos del derecho internacional, que eran estados y organizaciones internacionales. Para poder visualizar de manera clara y contundente cuáles son estos principios que orientan y que rigen las relaciones internacionales, los debemos diferenciar de lo que son los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, reconocidos por las naciones más civilizadas, son fuentes del derecho internacional público de conformidad con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, eran esos elementos estructurales que surgían del fuero interno de los diversos estados, como ser la cosa juzgada, la responsabilidad, la fuerza mayor, el deber de reparar un daño, etc. Y por su parte teníamos los principios del derecho internacional, que eran, o que vamos a ver que son las grandes reglas del sistema, que si llegan a cambiar generarán una variación o generarían una variación en la propia estructura del derecho internacional público. ¿Sí, Ana? Vi que tenías levantada la mano. Sí, no, para agregar nada más que en la redacción original se había puesto sociedades más civilizadas, y que eso se actualizó, se modificó para actualizar, se puso como principales sistemas jurídicos. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, del common law, me imagino. Con respecto a los principios generales del derecho, el artículo 38 del Estatuto de la Corte habla de naciones más civilizadas. Lo que se ha hecho es una interpretación progresiva, sobre todo después del 45, en la cual se entiende de que todas las naciones son civilizadas, y la interpretación que se hace de ese hecho es de los principales ordenamientos jurídicos. Gracias. No, de nada. Entonces, nuestro plan de clase hoy va a ser, primero, vamos a ver si pasa la PPT. Ahí va. Bueno, pasó hacia el final. Cosas que pasan. Primero, evaluar el concepto de principios generales del derecho internacional público, entre comillas, es decir, vamos a ver si son principios del derecho internacional o principios del derecho internacional público. Evaluar la importancia de estos principios en las actuales relaciones internacionales y realizar un somero análisis de cada uno de ellos a la luz de la normativa vigente, ya sea en los mecanismos de hard law o los mecanismos de soft law. Es decir, esas reglas que nosotros hayamos visto de naturaleza no convencional. Bien, entonces, pasemos a evaluar el concepto. En el derecho comparado tenemos que hay un doctrino colombiano
ya no recuerdo el nombre, que dice algo parecido de que que los principios generales del derecho internacional son normas fundamentales con carácter perentorio o imperativo, en los que debe fundamentarse el resto de las normas del derecho internacional. Es decir, que vendrían a ser una especie de corpus de principios o de elementos que, si bien no son en principio normas, o sí, todas las normas del derecho internacional deben estructurarse en base a estos principios. Es decir, que se habla de una especie de formulaciones universales de carácter normativo concreto, surgidas por la práctica internacional, es decir, que tienen un origen consuetudinario, alcanzados por las normas a través de lo que fue el proceso de codificación del derecho internacional durante el siglo XX. Es decir, que podemos decir que los principios generales del derecho internacional son aquellos elementos o factores jurídicos de persistencia que vertebran la propia estructura del derecho internacional público, sin los cuales no podríamos estar hablando de un sistema de coordinación. Sí, Camilo, dijimos perentorio e imperativo. Entonces, en definitiva estamos hablando, o vamos a estar hablando, de elementos que se encuentran intracapilarmente en lo que es la propia estructura jurídica y práctica del derecho internacional. En cuanto a sus orígenes normativos, nosotros vamos a ver que son de carácter consuetudinario y posteriormente, con la propia codificación del derecho internacional, los vamos a ver de carácter, lo vamos a ver en convenciones y en textos de soft law. Rocío nos pide que repitamos, sí. Estamos hablando de que son aquellos elementos o factores de persistencia jurídica que vertebran a la propia estructura del derecho internacional público, y si estos son tan importantes que terminan condicionando la propia naturaleza jurídica del sistema de coordinación. Es decir, si no tuviéramos estos principios, o si estos principios alteraran su configuración o su existencia, no podríamos estar hablando de un sistema de coordinación, sino que estaríamos ante otro sistema. Es decir, que los principios generales del derecho internacional público, o del derecho internacional, están determinando la propia naturaleza jurídica del derecho internacional. ¿Hasta aquí vamos bien? Cualquier duda, estamos leyendo el chat en simultáneo. Ahora bien, en torno a lo que es la evolución histórica, es decir, cómo llegamos al proceso de codificación de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración 2625, de la Asamblea General, de la Carta de la OEA, etc. Es decir, cómo llegamos a la concepción de que hay determinados elementos que tienen que estar vertebrando el desarrollo de las relaciones exteriores entre los distintos sujetos del derecho internacional. Bueno, y eso, sobre este punto vamos a volver después de la evolución histórica, y aquí vemos claramente una pequeña evolución histórica. Nosotros tenemos, primero, el surgimiento de las corrientes naturalistas, es decir, el pensamiento de la escuela de Salamanca en los siglos XVI y XVII, posteriormente lo que es la reacción racionalista, que comienza ya con Grocio, y comienza en el siglo XVII y XVIII, y posteriormente una segunda reacción, que es la reacción positivista del siglo XIX, y su entrada en crisis en la década de los 40 del siglo XX. Entonces, nosotros visualizamos que la doctrina clásica española, es decir, las obras de Francisco Suárez y Francisco Vitoria, no se planteó en principio el problema de la existencia de determinados principios que vertebraran al derecho internacional. No obstante, hemos dicho, ¿por qué? Porque la visión que se tenía de la comunidad internacional era una visión distinta a la que tenemos ahora. Se partía del individuo hacia la comunidad internacional. Entonces se hablaban de elementos que los estados debían respetar.
¿Y cuáles eran estos elementos? Eran los que uno puede ver aquí en pantalla, es decir, la posibilidad de recorrer libremente los territorios, el respeto al peregrino y al extranjero, al comercio, a la libre comunicación entre las personas, la libertad de ríos, mares, puertos, vías públicas, la licitud de poder apropiarse de los territorios res nullis, el derecho de avecindarse, el igual trato al extranjero y y la libertad de comunicación, ideas y de comercio. Es decir, para la escuela clásica española, que terminó, que son básicamente los padres del derecho internacional público actual, estos eran los elementos o los principios que tenían que estar siendo respetados por todos los estados, es decir, desde el emperador, el rey de las Españas e Indias, el rey de Francia, etc. Eran principios que no parten del Estado y no se establecen tanto en las relaciones entre estados, sino de derechos que tenían las personas. Más allá de que posteriormente estarán evaluando algunos principios para regular las relaciones entre los que son los sujetos de ese derecho internacional, que en ese momento eran solo los estados. Posteriormente, nosotros tenemos el surgimiento de lo que es el concepto de los derechos fundamentales, o sea, como la segunda etapa de nuestra evolución histórica. En el surgimiento de los derechos fundamentales, nosotros tenemos que con la obra de Grocio, de Pufendorf, entre otros autores, comienza a tejerse, a entretejerse la idea o el acuerdo general de que existen, de que los estados tienen derechos fundamentales. Es decir, esa concepción que comienza a surgir de que las personas tienen derechos harán o repercutirán en los estados. Entonces, ¿por qué los estados empiezan a hablar o algunos estados comienzan a hablar de sus derechos fundamentales? Porque había un factor político que era terminar con el poder del emperador, es decir, del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y terminar con el poder del papado. Entonces, en la vista de poder amedrentarnos, poder socavar el poder del emperador y el poder del papado, los estados empiezan a establecer la existencia de derechos fundamentales de los mismos. Entonces, en este periodo de los derechos fundamentales hay como dos etapas. La primera etapa es la que plantea Bettler, que es un autor, si no me equivoco, debe ser alemán, no recuerdo bien, que él habla de la existencia de los derechos perfectos y los derechos imperfectos de los estados. Es decir, para Bettler, el derecho imperfecto es aquel que lleva consigo el derecho de obligar a aquellos que no quieren respecto a reconocerlo. Es decir, hay derechos que ejercen una especie de obligación dual para el que lo tiene y para el que no lo tiene, y posteriormente habla del surgimiento de los derechos imperfectos, que son aquellos que no van acompañados de una fuerza obligatoria o coactiva. Esta idea de derechos fundamentales, perfectos o imperfectos de los estados, fue evolucionando, o sea, fue estableciéndose durante todo el siglo XVIII y entra en crisis en el siglo XIX, con la posición del racionalismo italiano. Sí, repito eso. Para Bettler hay dos, o sea, los estados tienen dos tipos de derechos fundamentales. Los derechos perfectos, que son aquellos que imponen una obligación doble, es decir, yo tengo derecho a que se me respete la vida y las otras personas tienen la obligación de respetar mi vida, así como yo tengo la obligación de respetar la vida de los demás. Ese sería el caso de un derecho perfecto. Y después los estados tienen derechos imperfectos, que son aquellos que generan derechos para sí mismos, pero no les traen consigo una obligación. Esta posición de los derechos perfectos e imperfectos fue ampliamente criticada por lo que es los pensamientos más, o los pensadores más positivistas, o los pensadores más racionalistas, entre lo que destaca la escuela italiana, es decir, Pasquale Fiori
va a decir de forma clara, contundente y categórica que no se puede admitir esta categoría de derechos porque no se puede concebir un derecho al cual no corresponde un deber. Pues verdaderamente si el derecho es un derecho, es la facultad de exigir el respeto de una prerrogativa, no puede hacerse sin pretender que esa prerrogativa no se le podrá ser exigida. Es decir, la bilateralidad del concepto mismo de derecho en torno a prerrogativa que tiene un individuo, no se puede establecer que unas sean bilaterales y otras sean claramente unilaterales. Por lo que en esta concepción de derechos fundamentales de los estados, llegamos a sus tesis en las cuales hay 4 o 5 grandes derechos fundamentales que tienen los estados. Y él habla de que son primitivos de los estados, inviolables e inalienables. Estas categorizaciones él las toma del concepto clásico de derechos humanos, es decir, ya en el siglo XIX, o sea, 1879, 1880, comenzamos a ver que se empieza a hablar de la categoría jurídica de derechos humanos, y él la traslada hacia lo que son los derechos fundamentales de los estados. Y miren qué casualidad los que él establece como específicos e importantes: derecho a la autonomía y de la independencia, el de la conservación y el libre desenvolvimiento, la igualdad, el dominio y la jurisdicción, y el derecho de propiedad. Es decir, para Pascual Fiore, los estados, por ser estados, tienen estos 4 grandes categorías de derecho, a las cuales se le derivan 3 elementos fundamentales: el derecho a regular con tratados el libre comercio, el derecho a hacerse respetar por medio de agentes diplomáticos, y el derecho de proteger a sus propios ciudadanos en el exterior. Es decir, de todos estos elementos nosotros vamos a ir sacando categorías de derecho internacional. Es decir, de esta primera categoría de derechos fundamentales surgirá el principio de la igualdad soberana, el principio de la libre determinación, entre otros. Y de aquí surgirán algunos aspectos fundamentales como es la protección diplomática, el derecho a establecer misiones diplomáticas. Acá me dice Rocío si puedo ir más lento, sí, perfecto, creo que me apuré un poco. Entonces, vuelvo a ir un poco para atrás. Entonces, nosotros tenemos, para retomar el hilo, que la concepción de Bettler, en la que se habla de derechos perfectos y derechos imperfectos, viene una crítica muy fuerte por parte de la escuela italiana, pero también la escuela francesa y española, en la cual dicen que es inadmisible la existencia de un derecho que no traiga consigo una obligación, por lo que comienzan a elaborar de manera doctrinaria, pero recogiendo principios de derecho consuetudinario, una especie de sistematización de derechos. ¿Cuál es esta sistematización de derechos? El derecho a la autonomía, el derecho a la independencia, el derecho de conservación y libre desenvolvimiento, igualdad, dominio, jurisdicción y propiedad. Es decir, este cúmulo de 5 o 6 grandes pilares fundamentales son los que deben regir el desarrollo de las relaciones exteriores entre los estados. ¿Por qué dicen esto? Bueno, claramente estamos hablando de un periodo en el cual se están consolidando los nacionalismos, se están consolidando las unificaciones italo-alemanas, es decir, esto tiene también una función de carácter político. Y como nosotros vemos, de estos derechos que están aquí, surgen una especie de corolario que es el derecho a regular con tratados el comercio entre los pueblos, el derecho a hacerse respetar por medio de agentes diplomáticos y el derecho de proteger a sus propios ciudadanos en el exterior. Es decir, de estos elementos que Pascual Fiore considera como corolarios del principio de los derechos fundamentales de los estados, van a ir surgiendo otras categorías de análisis que nosotros estaremos viendo posteriormente. Entonces, empezamos viendo una concepción neoescolástica teológica de Francisco Suárez y Francisco Vitoria,
de que ponía el eje de los principios fundamentales que debían regir a la comunidad internacional en la persona. Después vimos esa reacción racionalista y ese intento de amedrentar o socavar el poder del emperador y el poder del papado hacia una visión racionalista de la existencia de los derechos humanos fundamentales de los estados, perfectos o imperfectos, la profunda crítica que se le hizo a estos y la consolidación de esos grandes derechos fundamentales que poseen los estados. Ahora bien, en este sentido, después tenemos lo que es una especie de contrarreacción, que es el pensamiento positivista que va a estar vertebrándose ya en todo el siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, a través de los cuales se niega o cuestiona la distinción de derechos fundamentales de los estados, ya que en realidad estamos hablando de reglas de cortesía o reglas que no tienen un asidero jurídico. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos que en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, y todos los horrores que la misma provocó, tenemos una crisis del pensamiento positivista, el mismo se hunde en las profundidades del Averno, y tenemos lo que se llama el proceso de humanización del derecho internacional, y humanización del derecho en general, es decir, surgen determinados pensadores y determinadas corrientes doctrinales que intentan volver a poner el foco en la persona, y en este volver a poner el foco en la persona tenemos la reestructuración del concepto de derecho fundamental en los estados, ahora sí a lo que hoy entendemos hoy en día como principios del derecho internacional. Ahora bien, dicho esto, nosotros estamos hablando de principios del derecho internacional o principios del derecho internacional público. Nosotros tenemos que entender que el derecho internacional es como un gran cúmulo, es decir, el derecho internacional son las relaciones jurídicas de los actores de las relaciones internacionales. Y aquí nosotros vemos la principal rama, que es el derecho internacional público, que son las relaciones exteriores entre los sujetos, pero también tenemos el derecho internacional privado, que habla de las relaciones jurídicas entre personas físicas o jurídicas que exceden las fronteras nacionales. Tenemos el derecho internacional económico, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de las telecomunicaciones, entre otros. Entonces, la gran pregunta es, si los principios que nosotros estaremos evaluando en esta clase corresponden al derecho internacional general o al derecho internacional público. Sobre esto, la doctrina no ha dado soluciones claras, hay dos posiciones. Para algunos autores, sobre todo los que entienden que debe primar el derecho internacional público sobre todos los demás, claramente estos principios son del derecho internacional, y para los que otorgan autonomía jurídica a todas las demás ramas del derecho internacional, estamos hablando de principios del derecho internacional público. Personalmente entiendo de que estos principios, si bien son específicos del derecho internacional público, puesto que no son compartidos, no afectan tanto al derecho internacional privado u otras ramas, son condición necesaria para el surgimiento de las demás ramas del derecho internacional. Es decir, si no existieran estos principios, no podemos estar hablando de derecho internacional privado, económico, humanitario, etc. Es decir, que en definitiva, más allá de las distintas, autonomías y particularidades que tienen cada una de las ramas, estamos hablando de principios del derecho internacional. Agustina Dacunia me dice si puedo repetir la primera postura. Sí, la doctrina lo ha entendido, es bueno. Estos principios que estamos hablando son del derecho internacional o del derecho internacional público. Para los que dicen que son del derecho internacional, se entiende que el derecho internacional público es un poco asimilable al derecho internacional y que a partir de ahí surgen las distintas disciplinas, como es el internacional privado, humanitario, económico, de las telecomunicaciones, de los derechos humanos, etc.
para los que entienden más que nada la autonomía jurídica de cada una de las subespecies, o sea, de las distintas ramas del derecho internacional, estos principios serían más que nada del derecho internacional público. Nosotros concluimos a priorísticamente que si bien estamos hablando de principios que hacen al derecho internacional público, no podemos explicar a las distintas ramas, no podemos explicar a las distintas ramas del derecho internacional sin la igualdad soberana, sin el principio de la autodeterminación de los pueblos, sin el principio de la buena fe, la cooperación, etc. Por lo tanto, estamos hablando de principios de que en mayor o menor medida son del derecho internacional porque terminan vertebrando y condicionando a todas las ramas del derecho internacional. No sé si quedó claro, Agustina. Cualquier cosa, podemos volver a repetir lo mismo. Súper. Entonces, venimos hablando de principios, pero ¿cuál es la naturaleza jurídica de estos principios? Es decir, ya vimos la evolución histórica, estamos en el año 45-50 en términos históricos, estamos por dar el paso hacia la codificación de los mismos, pero debemos entender cuál es su naturaleza jurídica. Ya vimos el tema de los derechos fundamentales de los estados y cómo estos en realidad no están siendo, en definitiva, la naturaleza jurídica reconocida actualmente. Por lo que vamos a partir del análisis de, o son principios jurídicos del derecho internacional, norma ius cogens o consecuencias del atributo de la soberanía. Entonces, a nivel general lo que podemos decir es que la mayoría de los autores consideran que estas normas son una categorización especial. Es decir, esto es distinto de los derechos y deberes que tienen los distintos sujetos entre sí, o sea, se diferencia de las fuentes. ¿Por qué? Porque están más allá de las mismas. ¿Y qué significa estén más allá? De que la producción normativa, es decir, cuando los sujetos crean, modifican o extinguen una regla, no pueden en esa construcción normativa alterar o modificar estos principios fundamentales. Entonces, si no se puede alterar o modificar estos principios fundamentales, no estamos hablando de normas del derecho internacional, estamos hablando de una especie de metanormas. Cuando decimos metanormas, es decir, algo que está más allá de la norma. O sea, retomando, nosotros tenemos, ¿cuál puede ser la naturaleza jurídica de los principios generales del derecho internacional? Ya vimos la consideración de los derechos fundamentales y cómo esta posición se fundida en las profundidades de la historia con lo que es la reacción positivista y todo lo que pasó después. Entonces, ahora se nos visualizan tres grandes elementos. Son normas ius cogens, primero, son normas ius cogens, son parte de la consecuencia del atributo paradigmático de la soberanía. Entonces, en cuanto a la consideración de normas, latus strictus sensu sí pueden ser, o sea, son normas en cuanto a que es un precepto normativo que establece una pauta de conducta para todos los estados y están consagradas a nivel de texto de derecho positivo, pero esa consideración de norma tiene que tener un cariz particular, y es que los sujetos del derecho internacional no pueden modificar esa estructura normativa, porque si lo hicieran, están modificando las propias bases fundamentales del derecho internacional. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué tipo de normas son, o qué tipo de normas pueden llegar a ser aquellas que no permiten la modificación de las partes? ¿Alguien se acuerda de lo que estuvieron viendo la clase pasada? Acá Gaspar y Roberta nos dicen la norma ius cogens. Efectivamente, es decir, para algunos autores, estos principios del derecho internacional público son normas de ius cogens. ¿Y qué significa que sean de normas ius cogens? Que sean normas imperativas del derecho internacional. Ahora bien, si bien la gran mayoría de los principios del derecho internacional público
actualmente pueden considerarse en sus disposiciones normativas normas de ius cogens, en esencia no son normas ius cogens. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estos principios son esas fundamentaciones o esos postulados normativos universales que están más allá de la propia estructura normativa vigente. Y las normas ius cogens son ante todo, normas que pueden estar en tratados de manera en la costumbre o en otros lugares. Como dice Sebastián, sí, son inderogables, salvo que se hagan por una norma ulterior de ius cogens, como lo dispone el artículo 64 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Posteriormente, hay algunos autores que comenzaron a decir, bueno, en realidad, los principios generales del derecho internacional, en tanto hacen a la esencia misma de este ordenamiento jurídico internacional del DIP, y el elemento básico de nuestra disciplina es el atributo de la soberanía, podemos decir que las normas de ius cogens, podemos decir que los principios generales del derecho internacional son ante todo normas, consecuencias del atributo paradigmático de la soberanía. ¿Qué pasa? El tema es que esta posición da a entender que todos los principios del derecho internacional serían consecuencia del atributo de la soberanía. Aquí hay dos comentarios en el chat. ¿Podría repetir? No se considera parte de norma ius cogens. Bien, o sea, si bien muchos de los principios del derecho internacional público hoy en día son considerados normas de ius cogens, no podemos decir que en esencia los principios generales del derecho internacional sean única y exclusivamente normas de ius cogens, porque estaríamos subsumiendo a estos principios en una categoría normativa más. Ahí vemos, lo decía Gaspar, ese tema de metanorma. Bien, ustedes pensemos al derecho internacional, a las normas del derecho internacional como una especie de tablero. Es decir, yo tengo sobre la mesa distintos tipos de normas. Tratados universales, tratados particulares, costumbres, principios generales del derecho, jurisprudencia de la Corte, en los casos que pueda llegar a aplicar, doctrina, etc. Es decir, tengo todos actos unilaterales, etc. Es decir, tengo todo el elenco de normas, como he dicho, todo el elenco de fuentes del derecho internacional sobre la mesa. Ahora bien, los principios generales del derecho internacional público son, como decía Jimena Derecha, el alcohol en el vino, es decir, la esencia de esas normas. Es decir, esas normas están inspiradas en valores y en principios fundamentales. Desde un punto de vista un poco naturalista, podríamos decir que los principios son esos valores intrínsecos, o sea, son esos valores que respetan los estados, o que los estados entienden que deben regir sus relaciones, y que están más allá de las normas, es decir, que están impregnados en la propia esencia de las distintas fuentes del derecho internacional. Es decir, uno puede decir, por ejemplo, en el derecho interno uruguayo, en Uruguay solo se pueden casar dos personas, de igual o distinto sexo, es decir, no se puede haber un casamiento entre tres personas. Entonces, no hay una norma expresa que diga no se pueden casar tres personas, pero de las reglas del Código Civil se establece un principio de que el casamiento es entre solo dos personas. Entonces, ese elemento está en el fondo de la norma, inspirando a la propia norma. Es lo que se considera en el derecho civil la ratio legis, es decir, la política legislativa. Entonces, si esto lo elevamos al derecho internacional, lo que nosotros tenemos es la voluntad emanada en la conciencia colectiva de los diversos estados, se ha plasmado sobre principios que han venido desde el siglo XVII y XVIII en adelante gestándose. Y es el respeto a la integridad de los estados, el respeto a la independencia de los mismos, etc. Que en lo que fue el desarrollo normativo del derecho internacional, que primero fue consuetudinario y posteriormente fue codificándose en tratados, es decir, en normas de hard law,
fueron los estados impregnándolo. Pero no son normas específicas, sino que están más allá de las normas. No sé si a Romina y a Gaspar y a los demás les quedó clara esta consideración. Acá María Belén dice, no sé si María Belén le quedó clara la explicación o le quedó una otra duda. Bien, genial. Discúlpame, Alejandro. Entonces Sí. voy a hacer una precisión. Primero, lo que estableció Alejandro, que hay diferencia entre los principios generales de derecho del artículo 38 del Estatuto de la Corte a los principios generales de derecho internacional. Son diferentes, por eso yo les hacía poner entre paréntesis interno, cuando hablábamos de fuentes, ¿sí? De esas tres fuentes principales: tratados, costumbres, principios generales de derecho interno. Diferente lo que estamos estudiando hoy. Después, hay diferencia entre la norma jus cogens y el principio general de derecho internacional, aunque muchas veces son coincidentes. La mayoría de los principios generales de derecho internacional, la mayoría no, muchos de los principios generales de derecho internacional son también normas de jus cogens, pero no es lo mismo, su esencia es diferente, que es lo que está explicando muy bien Alejandro, ¿sí? ¿Está bien decir que estos principios trascienden a las normas de jus cogens? Sí, se podría decir. No es exacto, pero bueno, sí. Podríamos decir. Además, otra diferencia, que la hablamos la clase pasada, las normas de jus cogens no hay una tabla, una lista que diga estas son normas de jus cogens. Sin embargo, hay listas que establecen cuáles son los principios generales de derecho internacional, que no van solamente por donde van, o sea, por el tema de normas jus cogens, va por otros temas, los principios generales de derecho internacional, como ya mencionó Alejandro. Por ejemplo, temas comerciales o temas marítimos, que no constituyen normas de jus cogens, y sin embargo son principios generales de derecho internacional. Así que son diferentes. Elodie, no sé si... Sí, una pregunta que me queda ahí un poco colgada. Entonces, cuando nos referimos a estos principios generales de derecho internacional, es el derecho internacional que engloba a todos los derechos internacionales, como usted decía recién, el público, el económico y demás, ¿verdad? A eso se refiere, por eso no le decimos que son... El derecho internacional público, ramas dentro del Ahí va. derecho internacional público, sí. Ah, bárbaro, muchas gracias. De nada. Bien. ¿Algo más? ¿Continuamos? Acá Ay. Perdón. Alejandro, que me quise silenciar yo y te silencié a ti. Como tenemos los dos el poder. censura. Te censuré, perdón. Pero por suerte me pude silenciar yo mismo. Sí. Tenemos los dos el poder. Yo me silencio. Ya está, ya me fui. Entonces, continuando, claramente no los podemos diferenciar, no los podemos igualar a las normas jus cogens, y tampoco los podemos igualar o asimilar, sería una palabra más clara, al atributo paradigmático de la soberanía. Porque la especial naturaleza jurídica de los principios generales es bastante compleja, porque visualizar algo que está más allá de las normas, que está más allá de la propia estructura de un ordenamiento jurídico, es un poco complejo, pero uno lo ve, por ejemplo, en la sentencia de la Corte o en otros elementos en los cuales se hace referencia sin hacer referencia a estos principios. Bien, espero que vayamos bien. Entonces, a ver si cambia la PPT. Ahora bien, ahora sí llegamos, después de casi 46 minutos de clase, ¿a cuáles son? Bueno, en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, en lo que fue
la Declaración 26-25 de la Asamblea General, y los artículos 3 y posteriormente 10 y siguiente de las cartas de la Organización de los Estados Americanos, se estableció una sistematización de cuáles son los principios del derecho internacional público. Entonces, los principios son básicamente 7 y los podemos ir extrayendo de tanto de la Carta de las Naciones Unidas como de la Declaración 26-25. Esperen que no tengo abierto el chat. Ahora sí. Entonces, vamos a leer básicamente la Declaración 26-25 y posteriormente haremos alusión a la Carta. Aquí tenemos la declaración. Entonces, de la misma se emanan que hay 7 grandes principios. Que los estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, que deben arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos, la obligación de no intervenir en los asuntos internos, la obligación de cooperar, la libre determinación de los pueblos, la igualdad soberana y el principio de buena fe. Es decir, esos 7 elementos son los pilares sobre los cuales se asienta, el propio derecho internacional. Ahora bien, en lo que es la Carta de las Naciones Unidas tenemos consagrados los mismos principios, simplemente que los vemos con un orden distinto. Es decir, la Carta comienza por la igualdad soberana, después habla de la buena fe, posteriormente la solución pacífica de controversias, que se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, la cooperación internacional, etc. Y simplemente un cambio en el orden. Ahora bien, nosotros ahora nos toca empezar, ahora sí, finalmente, a hacer un análisis pormenorizado de los principales principios, no todos, porque algunos de ustedes van a tener clases específicas sobre esto, como ser la solución pacífica de controversias, el uso de la fuerza, entre otros, pero por lo menos sí que podamos tener una visualización específica. Entonces, vamos a hablar del principio de igualdad soberana, que es con el cual comienza la Carta de las Naciones Unidas, y sin lugar a dudas estamos hablando, por lo menos a mi entender, de la principal categorización del derecho internacional público. Ahora bien, ¿qué podemos entender por soberanía? Nosotros tenemos que, tal como dice Arrué Viñali, la soberanía lo que hace es justificar el mando supremo, pero condicionado, de un grupo de seres humanos sobre el conjunto del resto de seres humanos comprendidos en unas fronteras específicas. Es decir, que la soberanía es un atributo legitimante de una particular forma de ejercer el poder político, del gobernante hacia los gobernados. Claramente la soberanía, como María Belén, es declaración 26-25, o sea, 2625/25 en números romanos. No es declaración 26, es declaración 25. Entonces, claramente, volviendo sobre esto, la soberanía lo que hace es justificar o legitimar el poder político. Ahora bien, desde el punto de vista de la evolución histórica, y no vamos a meternos en ello porque no terminamos más, en la clase de sujetos hemos visto 3 grandes etapas. Una etapa política, con Maquiavelo, una etapa naturalista con Bodin, y una etapa netamente jurídica, o inicio una etapa jurídica con Hobbes. Claramente hay mucho más. El profesor Arwet escribió 3 tomos sobre la evolución histórica de la soberanía, la ve en los contractualistas ingleses, en los alemanes, etc. Pero en principio lo que tenemos que mencionar, o lo que nos tiene que quedar, es ese gran concepto de que la soberanía lo que establece es un mando ordenador en lo interno y un sistema de coordinación en lo externo. Ahora bien, cuando hablamos de igualdad, el gran concepto de la igualdad, la tenemos que diferenciar. Una cosa es la igualdad jurídica, otra cosa es la igualdad real, y otra cosa es la igualdad funcional.
La igualdad jurídica es que cada uno de los diversos estados, es decir, cada uno de los diversos sujetos del derecho internacional, se encuentra en las mismas condiciones que los demás. Es decir, Uruguay, esto lo vimos cuando vimos la clase de sujetos, al igual que Estados Unidos y China, Gran Bretaña y Brasil, tiene la misma estructura jurídica en el sentido de que es igualmente escuchado, tiene las mismas potestades de ius tractatum, de ius legationem y de locus standi, sin importar que un Estado tenga, sea el 24% del PIB mundial y el otro sea el 1 sobre 2000, es decir, la 2000ava parte de la economía en el mundo. Es decir, no importa el poder económico, el poder militar o incluso poder de influencia política, los estados son jurídicamente iguales. ¿Qué significa esto? Que si dos estados deciden por su propia voluntad comparecer, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia, no se tendrá en cuenta cuál es el estado que tiene más poder económico, cuál es el estado más fuerte, o cuál tiene más población, o cuál tiene más territorio, sino que se tendrán en cuenta las condiciones objetivas del caso o del litigio presentado. Y eso es fundamental porque nos permite una coexistencia pacífica. Claramente, como dice el compañero Nicolás, es la igualdad ante la ley, es decir, no importa si una persona nació en Carrasco, frente al club de golf, o si una persona nació en La Teja o en Reducto, todos somos iguales ante la ley. Y ese elemento es fundamental, es decir, ese elemento vertebra al orden republicano y también está vertebrando el relacionamiento entre los estados. ¿Por qué? Porque antes, cuando teníamos el derecho internacional público clásico, sí teníamos una diferenciación. Antes de Westfalia el imperio se imponía y no preguntaba. E incluso durante el concierto europeo en el siglo XIX, es decir, se establece después de la caída de Napoleón, los estados se reunían en conferencias, como está la conferencia de Verona, el congreso de Aquisgrán, el congreso de Karsaf, y imponían soluciones para los demás. Es decir, las crisis belga, la crisis griega, la crisis francesa, en el siglo XIX se resolvieron por decisiones de las grandes potencias, y nunca hubo ni siquiera un preguntarles qué les parecía a las demás. Por eso es muy importante este principio de la igualdad soberana, este principio de la igualdad jurídica, perdón, porque lo que permite es que por más grande que sea el Estado, no pueda, en principio, imponer soluciones a los demás. Y después tenemos el tema de la igualdad funcional, que lo habíamos visto cuando vimos el tema de organismos internacionales. Es decir, yo en la Asamblea General de las Naciones Unidas estoy gozando de una igualdad total, porque ningún Estado tiene, por poder o por no poder, una mayor prevalencia. No obstante, en otros organismos internacionales, como ser, por ejemplo, el Fondo Monetario, hay un voto ponderado por cantidad de aportes económicos, y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenemos que hay 5 potencias que tienen el derecho a veto. Acá Sofía pregunta, ¿dijo lo de la igualdad real? Sí, la igualdad real es justamente esa comparación política, económica, militar o tecnológica entre los estados. Es decir, cuál tiene más población, cuál tiene más territorio, cuál tiene más PBI en términos globales. Y que esa no termina afectando, por suerte, lo que es los elementos más que nada jurídicos. Es decir, sin importar eso, estamos hablando en temas de igualdad jurídica. Esperen que... Bien, entonces, continuando. Esperen que se prendió la linterna acá. Este principio de la igualdad soberana, se manifiesta en lo siguiente. Esperen que a la profesora se le cayó el Zoom de nuevo, y le tengo que contestar que acá estamos pudiendo tener la clase sin problema. Sí, profe. Estamos bien. Recién. Está con problemas técnicos la profesora. Nosotros continuamos. Acá Gaspar dice, ¿podría repetir cómo se expresa la soberanía en el orden interno? Bien, y no entendí la soberanía funcional. Bien, vamos por partes. Entonces, lo que nosotros tenemos es que la soberanía tiene dos grandes elementos. A nivel interno es
lo que refiere a el ejercicio del poder coercitivo del Estado. Es decir, el Estado tiene un monopolio, que es el uso de la fuerza. O sea, nadie dentro del Estado, salvo el Estado, puede ejercer un poder coercitivo de manera legítima. Ese es uno de los atributos de la soberanía a nivel interno. Y a nivel internacional, lo que nosotros tenemos es un sistema de coordinación. Eso es en cuanto a las diferencias de proyecciones de la soberanía, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Y en cuanto a los distintos tipos de igualdad, nosotros teníamos la igualdad jurídica, que es la que estuvimos explicando, la igualdad real, que quedó clara, y después dudas sobre la igualdad funcional. La igualdad funcional es en qué condiciones ingresa un Estado a un organismo internacional. Es decir, si un Estado ingresa a un organismo internacional en condiciones de igualdad, va a tener la misma posibilidad de acción, sea cual sea el Estado. Es decir, Uruguay, Estados Unidos, China, Sudáfrica, etc. Ahora bien, hay algunos organismos internacionales en los cuales nosotros tenemos una desigualdad funcional, en torno a que, por alguna circunstancia, hay algunos estados que tienen una capacidad de acción distinta a los demás. Y habíamos puesto dos ejemplos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hay 5 estados, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia, que tienen el poder de veto, cosa que no tiene ninguno de los otros miembros no permanentes. Entonces, eso significa que hay 5 estados que tienen una potestad jurídica legítima que los demás no tienen. Y eso lo vamos a ver en unos minutos cuando lleguemos a prohibición del uso o amenaza de la fuerza. Y me preguntan también por la igualdad real. La igualdad o desigualdad real es: ¿Uruguay es igual a Argentina en términos económicos, políticos, de población, de territorio, de recursos naturales? No, Uruguay está en una amplia desigualdad, menos población, menos territorio, menos recursos naturales, etc. Es decir, que esa desigualdad no es mala, es fáctica. Si nosotros vemos estados con enorme poder económico, político, social o cultural, y estados que no lo tienen. Entonces, ¿qué se hace con esa desigualdad real? Establecer una igualdad jurídica. Es decir, en definitiva, en esencia, ¿qué es lo que salvaguarda la igualdad jurídica? Salvaguarda la existencia y la prevalencia de los estados más débiles. Es decir, los estados más chicos debemos apegarnos al derecho, debemos apegarnos al orden jurídico internacional, porque es el único vector que nos garantiza nuestra propia supervivencia. ¿Me explico? Espero que sí. Ahora bien, este principio de la igualdad soberana tiene corolarios a nivel interno y a nivel internacional. Nosotros tenemos que, desde el punto de vista interno, nosotros tenemos que esto genera una supremacía territorial, la seguridad y la integridad. Es decir, el Estado puede establecer su sistema jurídico, es decir, puede decidir tener un sistema jurídico con constitución escrita, codificada, con constitución dispersa, puede decidirse no tener constitución, como es Gran Bretaña, es decir, puede establecer un sistema civilista, un sistema anglosajón, es decir, la estructura del orden jurídico interno puede ser la que estime conveniente a sus objetivos e intereses particulares. Tiene la potestad de poder establecer su propio gobierno. Es decir, ¿qué significa que puede establecer su propio gobierno? Puede decidir si el gobierno es republicano, monárquico constitucional, autocrático, dentro de la democracia presidencialista, parlamentarista, un sistema mixto como es el uruguayo. Es decir, puede establecer
las condiciones que considere, valga la redundancia, necesarias. ¿Me explico? Y claramente estos elementos de establecer su sistema de gobierno, su orden jurídico, le va a dar lo que es la integridad e inviolabilidad territorial. Es decir, es el derecho de que en el territorio el Estado es inviolable en base al atributo paradigmático de la soberanía. ¿Y eso cómo se manifiesta? Se manifiesta, por ejemplo, en el establecimiento de la justicia, es decir, el Estado uruguayo establece, imparte, justicia a todas las personas comprendidas dentro del territorio. A ver, esto es un principio absoluto. No obstante, nosotros tenemos que hay un elemento central. Y este elemento central es el siguiente. Los estados, al reconocerse mutuamente como sujeto del derecho internacional, aplican y permiten la aplicación de, la continuidad jurídica de relaciones privadas internacionales. Es decir, si bien el Estado uruguayo ejerce la potestad de jurisdicción sobre todas las personas comprendidas dentro de su territorio, en algunas relaciones jurídicas en las cuales las personas intervinientes, tanto físicas como jurídicas, tengan puntos de contacto con otros ordenamientos jurídicos, se permite la aplicación del derecho extranjero. Es decir, un juez uruguayo, ante una persona que, por ejemplo, se casó en Bielorrusia, se casó en Argentina, se casó en Brasil, aplicará el derecho de ese Estado para establecer, por ejemplo, la validez de ese matrimonio. Esto lo dispone el artículo 1 de la Ley 19920, recientemente aprobada, el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales y siguientes, el artículo 2 de la Interamericana sobre Normas Generales, y lo que dispone es que cuando estamos ante una relación jurídica privada internacional, si bien tenemos que el Estado tiene esta supremacía territorial y esta posibilidad de establecer la justicia, podrá aplicar y deberá aplicar el derecho extranjero cuando estemos ante casos privados internacionales. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Entonces, después tenemos el derecho al desarrollo de su personalidad. La integridad y inviolabilidad territorial, la supremacía territorial, el derecho a la personalidad. Eso también está en internas, me faltó poner esas dos. Pero veo que están sacando apuntes, en internas pongan supremacía territorial, integridad o supremacía o integridad territorial, derecho a desarrollo de personalidad y la igualdad. Ahora bien, en cuanto a lo que es el desarrollo de su personalidad, los estados, por el principio de la igualdad soberana, pueden desarrollar sus elementos culturales, identitarios y de costumbres que consideren necesarios. Y esos elementos culturales, de identidad y de costumbres deben ser respetados en otros estados. Lo que digo de ser respetados es las particularidades culturales de cada estado deben ser potenciadas, defendidas y custodiadas por el Estado, y los demás debemos respetarlas. Acá Joana nos preguntaba cuál debemos agregar. Nosotros vimos supremacía territorial, vamos a ver seguridad, vimos recién desarrollo de la personalidad, y falta igualdad e integridad. Esos son los 5 elementos que son una especie de corolario del atributo paradigmático de la soberanía a nivel interno. ¿Me explico? Espero que sí. Entonces, finalmente tenemos lo que es la igualdad. ¿Qué significa esto de la igualdad? En el tema del principio de la igualdad, tenemos lo que es el principio parem imparem not habet imperium. Parem, se lo voy a escribir en el chat para que lo tengan. Parem, par imparem non habet imperium. Es decir, el principio parem imparem non habet imperium lo que dispone es básicamente que los estados no pueden establecer actos de imperio sobre otros. Es decir, el estado A no puede establecer un acto
Parece un hechizo de Harry Potter. Sí, es casi como un Expelliarmus, una Avada Kedavra, en todo caso. Me cae... cosas de un vivo de Zoom de Facultad de Derecho. Alguien lo tenía que decir en algún momento, que los latinazgos parecen hechizos de Harry Potter. Sí, efectivamente estamos en clases de Hogwarts. Pero en este caso no estamos, ese soy yo, dice. Alguien lo tenía que decir. Entonces, en este caso no estamos claramente en Hogwarts porque las cartas nunca llegaron, entonces nos tocó estar en Facultad de Derecho y tenemos el principio parem impare non habet imperium, que lo que significa es que ningún Estado puede ejercer actos de imperio sobre otros. Es decir, ¿por qué? Por el respeto al principio de igualdad soberana. Bien, acá hay dos preguntas. Sebastián dice, ¿por eso es que es interno y no externo? Sí, claramente, en efecto. Y Sofía dice, luego puede repetir lo de los derechos de personalidad. Bien, los estados, esto lo van a ver con nacionalidad, se fundan en base a una población. Y la población tiene una estructura de elementos subjetivos. ¿Y cuáles son estos elementos subjetivos? Son costumbres, idioma, tradiciones culturales, es decir, elementos valorativos, socio, histórico, culturales, que nos identifica la población. Y esos elementos deben ser respetados. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos todo el tema de las diversidades culturales en Bolivia, por eso Bolivia es un estado plurinacional, en México, etc. Y cómo esos elementos el Estado los toma y los revaloriza. ¿Por qué? Porque hacen a su propia identidad. Y en el caso de que un Estado ataque, menoscabe o establezca algún acto en el cual no se dé el debido respeto a esas identidades culturales, puede estar dando un origen a una responsabilidad internacional y por consiguiente un acto de reparación, pero eso lo van a estar viendo cuando lleguemos al tema de responsabilidad. Ahora bien, eso es en cuanto a nivel interno. En cuanto a nivel externo, lo que nosotros tenemos, que es parecido, si ustedes lo ven, es parecido a lo que disponía ya nuestro amigo Pascual Fiore en el siglo XIX, que es el libre desarrollo de sus relaciones internacionales. Es decir, a nivel externo, esto lo que genera es el libre desarrollo del Ius Tractatum, es decir, que los estados puedan establecer libremente las obligaciones a las cuales quieran someterse y que puedan establecer libremente sus relaciones internacionales, es decir, también el desarrollo libre y efectivo del ius legationem. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, espero que sí. Continuemos. Esperen que la PPT se pone rebelde a veces. Ahí va. Ahora vamos a lo que es el prohibición del uso o amenaza de la fuerza. Nosotros vamos de nuevo a ver un poco algunos temas históricos. Nosotros vamos a distinguir como 3 o 4 periodos en esto de lo que es el derecho de la guerra. O sea, el derecho clásico, el ser titular del ius ad bellum, significaba poder realizar acciones armadas en defensa de los intereses particulares del Estado. ¿Qué quiere decir esto? La guerra era una proyección de la política. O sea, la guerra era la diplomacia con malos modales, como decían algunos autores. Es decir, nosotros teníamos que los estados antes del 45, un poquito antes inclusive, tenían dentro de la baraja de posibilidades para solucionar sus distintas controversias el uso de la guerra. ¿Alguien podría decir alguna definición de guerra? ¿Se le ocurra? Estoy hablando mucho ya. Una hora escuchando mi voz es demasiado. ¿Alguien? ¿Qué es la guerra? Roberta nos dice levantamiento, armado. ¿Entre quiénes?
Bien, acá Sofía nos da una definición muy clara. Un conflicto bélico entre dos o más estados. Conflicto sociopolítico, dice Estela. Pero yo me voy a quedar con la definición de la primera compañera, que me parece la más clara, que es la definición que nos da, acá la perdí ahora, no, ahora la compañera, acá. Sofía. O sea, es un enfrentamiento armado entre dos o más estados. O sea, la guerra, desde el punto de vista del derecho internacional, es un enfrentamiento militar entre dos o más estados. Punto. Es muy sencilla. Después le quieren, como decía el historiador Vázquez Franco, le quieren poner apellido y padre al concepto. Pero en esencia estamos hablando de un enfrentamiento, no es ni político, ni social, ni cultural, es un enfrentamiento armado. Es decir, es el desarrollo de acciones bélicas, el desarrollo de acciones bélicas entre dos o más sujetos del derecho internacional, entre dos o más estados. Esta es la definición de primera generación de guerra. Actualmente hay algunos autores que hablan de definiciones de segunda generación de guerra, que es cuando un Estado infiltra un grupo armado en el otro para subvertir el orden del Estado y hacerlo caer. Después están los que hablan de la guerra en tercera generación, que dicen, bueno, una prolongada guerra económica, el bloqueo, etcétera, puede considerarse un acto de guerra, pero a nivel clásico, lo que nosotros tenemos es el enfrentamiento militar entre dos estados. Más allá de otras consideraciones como las guerras cibernéticas, bacteriológicas, etcétera, que podamos hacer, pero no viene al caso. Pero una pregunta, Entonces, Alejandro. sí, Que si es entre dos estados, entonces las guerras civiles no serían guerras. Porque ahí solo hay un estado. es que la guerra civil es un enfrentamiento, o sea, se le conoce como guerra en términos históricos y derecho interno. A los efectos del derecho internacional, estamos hablando de un levantamiento armado dentro de un Estado, o sea, un conflicto en la interna de un Estado. ¿Por qué no adquiere cariz de guerra en lo que es la definición más clásica de guerra? Porque en principio no está involucrando a más de un Estado. Ese es un enfrentamiento que se da al interno de un Estado. Pero más allá de las disquisiciones que se puedan hacer, es como una definición marco que nos ayuda a mirar el concepto. ¿Por qué? Porque si hay o no hay guerra, y después este concepto lo vamos a flexibilizar, ha sido opinión de la Corte. Es decir, cuando vemos es la prohibición del uso o amenaza de la fuerza, se ve que algunos estados han intentado, entre comillas, jugar con el concepto de guerra o de agresión armada. ¿Me explico? Sí, espero que bien. Entonces, en cuanto a lo que son los antecedentes, nosotros podemos encontrar derecho de la guerra aproximadamente desde Israel, Babilonia, Antiguo Egipto, etcétera, India, Palestina. Es decir, el derecho de la guerra fue la primera estructura del orden jurídico internacional. Es decir, el primer tipo de relaciones, el primer tipo de normas creadas para regular las relaciones externas entre los estados. Desde el punto de vista de la evolución histórica, no vamos a adentrarnos, simplemente diremos que hay una etapa de transición que se da a lo que es el Pacto de la Liga de Naciones, lo que posteriormente es el Pacto Bryan-Kellogg, es decir, el intento de prohibir de manera absoluta el uso o amenaza de la guerra, y posteriormente lo que es los acuerdos de la Carta. Es decir, que si bien antes del 45 la guerra era legítima, en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo, hubieron algunos intentos que comenzaron con las conferencias de La Haya de 1907, la conferencia de La Haya del 8, posteriormente el Pacto Bryan-Kellogg, lo que significó anteriormente, lo que establecía la Liga de Naciones, etc., para limitar el uso de la guerra como instrumento en las relaciones internacionales. Estos elementos, que los van a ver cuando vean la clase de uso de la fuerza, si bien tenían una inspiración muy buena, una inspiración muy positiva, terminaron haciendo aguas porque no lograron su objetivo, que era prevenir una guerra total. Es decir, la Segunda Guerra Mundial se llevó puesto a la Liga de Naciones, al Pacto Bryan-Kellogg, a los que fueron los acuerdos de Locarno, y es decir, a todo ese espíritu pacifista que no logró frenar el avance alemán sobre los territorios europeos.
Entonces, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, nosotros tenemos que se produce una renuncia colectiva, entre comillas, de los estados a recurrir al uso o amenaza de la fuerza. Es decir, es lo que se llama el abandono del self-help, es decir, de la autoayuda, o también considerada como la autotutela. Es decir, los estados tienen ejércitos a los efectos de protegerse y defender su integridad territorial de otros estados, y no ser sometidos a protectorados, etc. Es decir, el ejército tiene como función, como función de última ratio salvaguardar la integridad del estado. Y en esa función de salvaguardar la integridad del estado, tenemos que en el 45 fue abandonado el recurso de las acciones militares. Es decir, el desarrollo de acciones militares para el cumplimiento de objetivos específicos del Estado fue abandonado porque los estados abandonaron el principio de autotutela y se lo entregaron a un órgano de las Naciones Unidas. Es decir, a partir del 45, con lo que es el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, se estableció lo siguiente. Esperen, vamos a volver para atrás. En el artículo 2.4 se dispuso que los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, no, perdón, me equivoqué. Creo que no copié el 2.4. ¿Alguien lo tiene a mano para leerlo? ¿Alguien lo tiene a mano para leerlo? Por las dudas. En todo caso se los comento. En el 2.4 lo que se estableció es la prohibición del uso o amenaza de la fuerza en el desarrollo de las relaciones internacionales. Entonces, esto ha dado distintos debates. O sea, en la Carta no solo se prohíbe el uso de la fuerza, sino que también se prohíbe la amenaza de la fuerza. Es decir, le voy a poner un ejemplo. Si un Estado tiene una diferencia con otro y tiene que ponerse a negociar, agarra y dice, bueno, le dice el presidente, el comandante en jefe, disponga 5 guarniciones de tanques en la frontera con el otro estado. ¿Eso es un acto de amenaza? ¿Qué les parece? ¿Alguien opina? Creo que sí, sí. Sí, para mí sí. Bien. En principio dicen que sí. Bueno, podría ser considerado un acto de amenaza, un acto de presión, es decir, que el Estado diga, ponga 10 guarniciones de tanques. Ahora bien, yo les pregunto, si en un conflicto entre el Estado A y el Estado B, un Estado dice, hagamos un ejercicio militar en un río cercano, un ejercicio militar anfibio en un río cercano, ¿eso se considera una amenaza? Ahí dicen que es discutible, dicen que no. Bueno, yo diría que es discutible. Ustedes saben que Argentina, en el diferendo con Uruguay, con el tema de las papeleras, casualmente hizo ejercicios militares en el río Paraná en pleno conflicto diplomático. Por eso les dije, fue un ejercicio anfibio en el río Paraná de las Fuerzas Militares Argentinas. Claramente es discutible si estamos ante una amenaza o no. Pero lo que sí está claro es que hay elementos que constituyen o que pueden llegar a constituir una amenaza. Acá hablan del caso de Palestina, de Rusia, Estados Unidos, sí, o sea, Rusia hace 2 años desplegó la mitad de sus tropas ante lo que los autores llaman las fronteras de Europa, y claramente son actos para marcar presión, y son actos de fuerza. El de Israel también entraría, ¿no, profe? ¿Perdón? En esos actos de esfuerzo también entraría el de Israel sobre Palestina, ¿no? El tema es que estará ahí, el tema es si Palestina es o no un Estado.
Me Por sorprende. eso, ¿eh? Yo lo considero Estado, me sorprende, pero está, como estoy aprendiendo, me deja ahí. No, o sea, es discutible de si Palestina es considerado o no como un Estado. ¿Usted qué opina? No, no me corresponde a mí opinar sobre el tema, y menos sobre el tema, en el conflicto entre Palestina e Israel. O sea, nosotros le damos a ustedes los elementos para que puedan discernir eso. No, Pero, yo cité el ejemplo más que nada por la comparación de fuerzas entre uno y otro, por eso, o sea, claro, por el poderío militar, porque es indudable que Israel se ubicara entre los 5 ejércitos más potentes del mundo. Entonces, claro, basándonos en la fuerza, pensé que podía ser un ejemplo. sí, o sea, Israel ha sido constantemente atacado. O sea, yo no soy un gran experto en el tema, simplemente, o sea, ha sido constantemente atacado por terroristas, etcétera, y hasta donde tengo entendido, las maniobras son de defensa ante grupos armados que se escudan en otros lugares, pero tampoco tengo demasiados elementos, y además creo que son ustedes los que deben, con los elementos jurídicos que les damos, poder discernir si puede llegar a constituir o no un acto de amenaza. Ni Naciones Unidas ni los estados están de acuerdo en esa definición, menos vamos a estar de acuerdo nosotros, imagínense. Exactamente. Hace muchos años que se está discutiendo ese tema a nivel universal y entonces es muy difícil tener un criterio personal respecto a ese tema, No, cuando ni siquiera los sujetos de derechos se están poniendo de acuerdo. Y si uno lo tiene, es parte de nuestro fuero íntimo. Está perfecta tu intervención, no te estoy diciendo que... Por eso el uso de la Fuerza Armada, pensé que se podía comparar ahí. Claro, pero estás justamente pidiendo, o sea, designando como ejemplo algo que es ¿viste? El sumum de, bueno, eso no es conflicto bélico, ¿está? O sea, te vas a la excepción total. Más excepcional. A la excepción más excepcional. Entonces, bueno, a ver, Elodie, que tiene hace rato la manito levantada. Yo para responderle la pregunta a Alejandro, que en el caso que yo creo que cuando dos estados no tienen un conflicto entre ellos y despliegan, no sé, eso que decía, navegando unos barcos allí, no se vería como una amenaza porque no hay nada que contextualice que sea una amenaza que se esté defendiendo de algo. Ahora, si el contexto es diferente y sí, se ponen tanques en la frontera, yo creo que sí, que ahí ejerce una amenaza porque hay un conflicto previo. Efectivamente. Es muy complejo el tema de ese hilo entre qué es un ejercicio militar, qué es una libre movilización de tropas para entrenar y qué es una presión, es decir, y ahí es donde viene el análisis del contexto general. Es decir, yo estoy en un conflicto diplomático y en el medio del conflicto diplomático hay una movilización de tropas, y bueno, yo lo puedo entender o puedo prefigurar que hay un intento de presión. Esto es muy utilizado por los estados, es decir, no es un elemento que puede ser considerado aislado, sino que lo podemos ver todos los días, sobre todo en Europa del Este y también en Asia, porque un compañero hablaba del tema del mar de China. Sí, o sea, China tuvo un par incluso de enfrentamientos con India. La única guerra a golpes de puño que hay entre dos estados la protagonizó India y China cuando se agarraron unos soldados literalmente a golpes de puño entre la frontera entre India y China, con lo cual es gracioso, si no me acuerdo, un periodista del país, de España, algo de la gran guerra a golpes de puño. Entonces... Y estaría también el de las Coreas, ¿no? Cuando también se pelearon las dos Coreas. Sí, hubo unos intentos ahí, unas escaladas militares, sobre todo cuando Corea del Norte bombardeó una isla en Corea del Sur. Ahí se estuvo a punto de romper la paz hace unos años. Sí, ahí fue un elemento complejo. Pero no llegó a hablarse de uso de la fuerza, etcétera, sino que quedaron como hechos aislados. ¿Por qué? Porque el gran problema acá, el gran inconveniente, es determinar cuándo hay un uso de la fuerza.
Entonces, sobre esto hay interpretaciones amplias e interpretaciones más de carácter restrictivo. Algunos autores, sobre todo el tema de lo que fue el caso Barfú, decían, bueno, si no se atenta contra la integridad territorial, o sea, si no se atenta contra la integridad territorial, no consideramos que sea una amenaza, un uso de la fuerza. Claramente, esta posición de que en realidad había que ver si la acción armada atacaba o no la integridad territorial del otro Estado, como fue el caso de Gran Bretaña y Albania, fue sentenciado por la Corte. Es decir, la Corte rechazó de manera concreta, grave y manifiesta esta disposición o esta interpretación y determinó a texto expreso, o sea, en lo que fue la sentencia, la opinión consultiva, perdón, que claramente no. O sea, no se pueden realizar interpretaciones restrictivas de este presupuesto normativo, es decir, debe ser entendido en cuenta en su sentido más amplio. Bien, continuemos. Hay dos grandes excepciones, es decir, no existe ningún principio absoluto y no hay ningún elemento que sea absoluto en el derecho, y tampoco es el uso de la fuerza. Es decir, lo que nosotros tenemos es dos grandes excepciones, o tres grandes excepciones. La primera es la legítima defensa, es decir, colectiva o individual. Si nosotros vamos al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, el mismo dice lo siguiente. Esperen que aquí, justo la Carta de las Naciones Unidas no estaba abajo de la computadora. Si alguien tiene el artículo 51 a mano, rápido lo puede leer. Acá está. Entonces, el artículo 51 de la Carta dispone lo siguiente. Dice, ninguna disposición de esta Carta, esperen que se fue, la lega jacta es, ¿dónde estás? Acá. Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad internacionales. Es decir, comienza diciendo que nunca la Carta, dice, ninguna disposición de la Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva. Es decir, si un Estado X bombardea el puerto de Montevideo, es decir, nos despertamos en la mañana con ruido de bombazos y están bombardeando el puerto de Montevideo, Uruguay no se puede quedar sentado esperando a ver qué pasa. Es decir, Uruguay tiene derecho de respuesta. Si bombardean, responderemos. E incluso cuando ustedes vean responsabilidad internacional, esos daños provocados por el hecho de respuesta no generan responsabilidad internacional, etc. A su vez, dice individual, es decir, en este caso, o colectivo. ¿Alguien sabe de algún tratado en América para la defensa del continente que exista? ¿Alguien lo conoce? Hay uno solo, grande, importante. ¿No? ¿A nadie le suena el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? Ahí dice Sofía, dijo el TIAR. Exactamente. Es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que dispone varias cosas, entre las cuales lo que es la defensa colectiva. Son los artículos 2, 5, 6 y 7 que ustedes estarán viendo cuando veamos uso de la fuerza. Aquí Guillermo habla de la Pax Americana. Sí, se lo consideró ese establecimiento, esa sintonía, o lo que fue la Pax Romana o la Pax Americana con el TIAR. Uruguay lo denunció en el periodo pasado de gobierno y en este periodo volvimos de nuevo al TIAR. Entonces, el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se enmarca en este ejercicio de la legítima defensa. Ese es el primer pilar, la legítima defensa.
El segundo pilar es una decisión del Consejo de Seguridad. Es decir, de conformidad, si no me equivoco, con el artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas, y entre otras disposiciones de la misma, si el Consejo de Seguridad entiende que hay una violación a la paz y a la seguridad internacionales, puede mandatar el desarrollo de acciones militares. Es decir, por ejemplo, la guerra de Corea fue al amparo de las Naciones Unidas, la primera invasión a Irak fue al amparo de las Naciones Unidas cuando invadió Kuwait. Es decir, que cuando hayan elementos que los 5 estados permanentes, es decir, Francia, Reino Unido, Gran Bretaña, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia, entiendan que se violenta la paz y seguridad internacionales, pueden decidir una intervención militar que claramente no le hacen ejércitos de Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas no tienen un ejército, sino que se le encarga a uno o más de estados la intervención. En el caso de Corea, de la guerra de Corea, se le encargó básicamente la comandancia a generales americanos, y si no me equivoco hubo algún general inglés, pero participaron tropas de una veintena de países. Una Sí, consulta, porque estaba pensando lo que usted estaba diciendo ahora pensar es importante. y lo que pasa con, capaz que pienso, capaz que estoy equivocado, pero lo que pasa Todos con nos equivocamos. Uruguay y tantos estados que mandan tropas a África. Eso, no, eso está muy bien, está muy bien tu... Porque es la ONU, ¿no? La que interviene ahí. Claro, esas son las misiones de paz. Es muy precisa tu aporte. Es decir, al amparo de Naciones Unidas, básicamente el Consejo de Seguridad, se han enviado misiones de paz. Ahora bien, las misiones de paz, que también, si no me equivoco, son objeto del presente curso, no se hacen para casos de, entre comillas, guerra. Es decir, no es un tema de cuando se violenta la paz y seguridad internacionales. Como dice la compañera, no se equivoca quien no, dice, no se equivoca quien no hace ni piensa nada. Exactamente. Muy bien, la compañera Betina. Entonces, claramente nosotros tenemos es que en el caso de los cascos azules, de las misiones de paz, son contingentes que participan ejércitos de todo el mundo. O sea, Uruguay tiene un contingente muy importante, o sea, en términos per cápita es extraordinariamente importante, y la labor del ejército uruguayo es maravillosa. Son para misiones de paz, es decir, no van, entre comillas, a hacer la guerra, sino que van a coadyuvar al establecimiento del orden interno, al establecimiento, por ejemplo, de proteger un proceso electoral, proteger algunas zonas de ataques armados. Incluso acá en facultad yo tuve un profesor, Ricardo Barbosa, que tuvo las misiones de paz y nos contaba que ellos hacen tareas cuasi de policía, es decir, no es que hacen enfrentamientos armados, no es que disparan ni nada, simplemente son una presencia importante para ayudar a mantener el orden en el lugar. No sé si me expliqué, compañero. Sí, Creo que profe, sí. genial, sí. No, Es muy interesante el tema de los claro, cascos que azules. hasta por momentos reciben ataques de las Fuerzas Armadas, porque se leen noticias sobre eso y Sí, todo. O sea, va de grupos armados, me debo corregir, o ahí sea. va. Y por eso, o sea, quedé pensando cuando usted estaba relatando en toda esa situación que se generaba ahí. Claro, ellos tienen la orden, en principio, ¿no? O sea, de la acción bélica, entre comillas, es de respuesta, es decir, ellos no van a combatir, sino que van a ayudar a establecer un proceso de paz, etc. Y claramente, si son atacados, hacen primero respuestas o sea, si les tiran un bombazo o algo, responden con algunos tiros, etc. Pero como para frenar o sea, no van a combatir contra esos grupos armados. Así como Intentan para que persuadir culmine el primero. ataque. Exactamente, persuadir. Y disuadir en el caso de que sigan claramente siendo atacados. Pero no son fuerzas que van a combatir. ¿Me expliqué? Sí, muchas gracias, No, profesor. gracias a ti por la locución, porque me había olvidado de mencionar a los cascos azules. Entonces, en torno a las excepciones teníamos la legítima defensa, las decisiones del Consejo de Seguridad, y una que la vamos a enganchar con lo que es el siguiente principio,
que es el derecho de libre determinación y sus limitaciones, es decir, en el uso de la fuerza en los casos en que estemos hablando de la libre determinación de los pueblos. Ana Antunes había levantado la mano. Sí, ahí quedó. Perdón, una consulta. Usted hoy había hecho referencia a uno de los artículos de la Carta que refiere al Consejo de Seguridad, ¿puede ser? Sí, había Bien. mencionado el 27. 26 no será, porque 27 me refiere a la votación. Puede ser, no tengo aquí a mano Yo la lo tengo carta, acá. pero Yo cosas lo me tengo pueden acá. corregir, perfecto. Quizás sí sea el 26. Sí, que dice a fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz. Y ahí refiere, y seguridad, y que las Naciones Unidas, ahí se nombra el Consejo, la decisión del Exacto. Consejo. Es el capítulo, en definitiva es el capítulo 7, el Sí. que habla... Artículo 26, quería corregirme eso. Ahí está. Muchas Gracias. gracias. No, a usted, gracias. Usted igual, supongo que cuando vean Naciones Unidas van a ver más en esencia esto. Habrán visto lo inabarcable que es un curso de Derecho Internacional Público y todas las vertientes que el mismo tiene. Entonces, continuando con este desarrollo de los distintos principios, llegamos al principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. Es un principio que ha sido bastante controvertido en cuanto a que su surgimiento es al amparo específico de las Naciones Unidas en torno a una frase muy particular de la presente carta. Entonces, de nuevo, evolución histórica. La historia es muy, muy interesante porque nos ilustra y nos ayuda a visualizar el porqué de los hechos actuales. Nosotros tenemos 3 grandes periodos: la época de la imposición y de caída de los nacionalismos en el siglo hasta el siglo XIX, y posteriormente tenemos el proceso de institucionalización de lo que son los periodos de descolonización. Es decir, hasta el siglo XIX, en lo que era el desarrollo de las relaciones internacionales, nosotros teníamos enfrentados, o veíamos enfrentarse, 2 grandes principios. Por un lado, el principio dinástico, y por otro lado, el principio del nacionalismo. El principio dinástico se estaba hundiendo en las profundidades del Averno y estaba surgiendo el principio del nacionalismo, a través del cual el Estado recaía en la nación. Ahora bien, este concepto de que cada Estado debe dirigir sus propios destinos es un concepto que empieza a surgir sobre todo con la independencia de los Estados americanos, a partir de los movimientos juntistas del 8, del 10 y después como consecuencia de la Constitución de Cádiz del 12, que surgen los Estados americanos, la independencia de Bélgica, la independencia de Grecia, lo que es el proceso del desmantelamiento y desmembramiento del Imperio Otomano, del Imperio Austrohúngaro, etc., y el surgimiento de los Estados nacionales. Ahora bien, este elemento de la determinación de los pueblos es un elemento político, más no jurídico. E incluso hay una opinión de la que era la madre de la Corte Internacional de Justicia actual, que si no me equivoco es el caso de las islas de Al-Alam del año 20, en la cual se estableció que si bien eran muy justas y muy asertivas las reclamaciones de esos pueblos, el principio de la libre determinación es importante, está muy bueno, pero es un elemento político, más no un elemento jurídico. Es decir, estos eran unas personas que querían separarse de Suecia y manifestaban el interés de que constituyeran una nación, y claramente se les dijo que estaba todo bien, estaba precioso, pero de que no estaban hablando de un elemento jurídico, sino de un elemento político. Cuando nosotros vemos una institucionalización de este elemento, bueno, con la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, ahí se estableció que la misma en el artículo 1.2 dice: fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Esas 4 palabras, libre determinación de los pueblos, determinó un desencadenamiento bastante interesante
de todos los que eran los antiguos pueblos de las colonias francesas, británicas, las que quedaban de Alemania, etc. Es decir, y pongámoslo de nuevo en contexto, tenemos un elemento que es que las tropas, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, la sangre no la pusieron solo las metrópolis, sino que las metrópolis, sobre todo Inglaterra y Francia, hicieron un llamado importante a los colonos, es decir, indios y africanos y asiáticos fueron a pelear por sus metrópolis y ayudaron a ganar la guerra. Entonces, eso le demostró varias cosas. Primero, las primeras derrotas de Francia y Gran Bretaña mostraron que las metrópolis no eran invencibles y que los ejércitos franco-anglo-franceses no eran inderrotables. Punto número 1. Punto número 2. Que necesitaron de sus colonias para poder ganar la guerra al eje Roma-Berlín-Tokio. Y tercero, el elemento jurídico es que la carta les dice que tienen derecho a autodeterminarse. Entonces, este elemento, conjunto con el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas, en el cual se dispone que hay que crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos, lo que nos mostró es básicamente lo siguiente, que hay un elemento jurídico que nos permite comenzar los procesos de independencia. Y sumado esto a la declaración 1514 que estuvimos mencionando en la clase de sujetos, comienza a vertebrarse este proceso de descolonización y la multiplicación de estados. Aquí hay un chat. Vamos a hablar sobre las Islas Malvinas, la guerra y el reclamo de Argentina sobre las islas. Bueno, si empezamos a hablar de las Islas Malvinas, podemos terminar, yo creo que la profesora Raquel no me deja mentir, terminaremos en febrero aproximadamente. Brindamos por Navidad juntos y nos vamos de vacaciones todos y seguimos hablando de Malvinas. Si les interesa el tema de Malvinas, hay un libro que escribió, que yo lo tengo por acá en mi biblioteca, se llama Malvinas y el Derecho Internacional, en la cual se analizan todos los títulos de un estado y otro. Estoy buscando acá en mi biblioteca, pero acá. Les recomiendo este libro, que lo pueden ver aquí, Las Malvinas y el Derecho Internacional. No es grande, son 200 y pico de hojas. Si les interesa el tema, acá Ferrer Piera hace un desarrollo histórico que va desde el concepto de quién descubrió América, las posiciones inglesas y las posiciones españolas, la guerra con Francia por las Malvinas, lo que son la desocupación española en el 10, la reocupación de las Provincias Unidas en el 20, y después todo el conflicto que va básicamente hasta Naciones Unidas. Es decir, son aproximadamente 500 y pico años de historia entre España, Inglaterra y posteriormente Argentina e Inglaterra. Así que si quieren divertirse en ese tema, tenemos para rato. Pero claramente es un tema bastante interesante, porque Argentina hay un reclamo de la libre determinación, pero igual, para no esconderle la neurona a la jeringa, cuando se hizo el plebiscito por muerte, los habitantes de la Falkland se autodeterminaron como británicos. Es decir, desde el punto de vista del derecho internacional estricto, cuando se hizo el plebiscito, se les preguntó, ¿quieren ser británicos o quieren ser argentinos? 90 y pico % dijo que quería ser pertenecientes al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ahí van, es 99 contra 1%. Claramente Argentina después lo desconoció y bueno. Y después todo, el conflicto continúa, yo creo que va a continuar por los siglos de los siglos. Entonces, continuemos nosotros con nuestro desarrollo. Claramente la labor de las Naciones Unidas posibilitó y fomentó lo que es la separación de estos pueblos coloniales. Recomiendo leer la declaración 1514, por un tema de tiempo no nos podemos referir mucho, porque quiero hablar de un concepto que es muy importante, y es cómo colisiona los principios, porque ahí ven que la estructura jurídica a veces da choques. Y acá entonces tenemos que hay dos principios que en un punto parecen colisionar. Y es
el principio de la integridad territorial del Estado y el principio de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en un punto parece haber una desarmonía, porque por un lado, el derecho internacional garantiza la integridad territorial del Estado y por otro lado, posibilita y fomenta la autodeterminación de los pueblos. Entonces, ¿cómo podemos armonizar ese concepto? Bueno, con lo que fue la cláusula de salvaguardia. Estamos ahí. Estamos terminando el partido, falta poco. Esta cláusula de salvaguardia se estableció lo siguiente. Dice, cualquier tentativa dirigida a destruir total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los fines y principios de la ONU. Es decir, el tema es el siguiente. Lo que se dispuso es que si dentro de un territorio, hay una población que dice ser un pueblo distinto, separado e independiente, y pretende separarse del Estado, hay que hacerse determinadas preguntas. ¿Puede expresar su idioma? ¿Puede practicar su religión? ¿Tiene derechos civiles y políticos? ¿Se le reconocen individualidades particulares? Entonces, si se le reconocen todos esos elementos, será potestad del Estado permitirle o no permitirle la separación. ¿Me explico? Ahí tengo un ejemplo, profe. Genial. Cuando se pasa la separación de la Unión Soviética y todos los estados que dijeron surgir y después los que quedaron, nada más. Ahí es distinto, porque estamos hablando, si el profesor Hipólito quizás me corrige, de una sucesión de estados, es decir, se disolvió la Unión Soviética, o sea, teníamos un estado, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era una federación de estados, es decir, estaba el gran estado, Rusia, y había pegado a distintos estados a través de un pacto jurídico-político, que entre todos formaban la Unión Soviética. Cuando cae, después de la caída del muro de Berlín, la perestroika, y Gorbachov y el en coche, lo que hizo fue disolverse. Y lo que nació fue, si no me equivoco, una sucesión de estados. O sea, Rusia es el representante de lo que es hoy en día lo que era la Unión Soviética, y después se desgajaron unos 15 estados. ¿Me explico? Se independizaron. Claro, Los estados se independizaron. O sea, dejaron de formar parte de esa federación. Fue sucesión, incluso, así que es otra cosa. Es otra cosa, pero incluso como ejemplo de uso de la fuerza, el año pasado hubo una guerra muy cruenta, ¿sí?, entre Azerbaiyán, uno de esos ex estados de la Unión Soviética, ¿sí?, y Armenia. Claro, ¿sí? Sí. Les pido que se informen de esa guerra real, guerra de verdad, armada, que hubo el año pasado, apoyada por otros estados, como Turquía y Rusia, obviamente, que le interesaba estar ahí. Y era por un espacio territorial, ¿sí? Y sí, Armenia. Y lo de Yugoslavia que desemboca en guerra y se... Sí, perdón, Alejandro. Y lo de Yugoslavia que desemboca en guerra y se separa. Ah, también. Sucesión de estados en 5 estados. Un territorio, ¿sí?, que se divide, pero eso lo vamos a ver en sucesión de estados, cuando entremos a territorio, y faltan, no sé, un minuto, así que Alejandro, por favor, Estoy eligiendo mal ejemplo, disculpe. No, al contrario, pero viste que estamos corriendo. Estamos a -10. Esto es, lo que nos muestra esto es cómo el principio de la libre determinación de los pueblos no es de carácter absoluto. Nos estaría quedando por ver el deber de no intervención y los demás principios. Yo no sé si usted, profesora, quiere que hagamos como el anterior vez, que les quede el parchecito, o continuamos la clase que viene. No sé, por lo menos este deber de no intervención, o como quieran, ¿qué les parece? Ustedes, esto va para el parcial, sí va para el parcial. Sí, va por su pollo, va para ¿Lo puede subir después, Alejandro, el pedacito de sí, clase?
estaría faltando. Para que ¿Lo sepan, serían subimos unos a la 15, plataforma, 20 les minutos. parece? Se lo subimos. ¿O hace una super síntesis? Sí, está bien. Lo subimos a la plataforma entonces. Bien, esta clase está grabada y también, en principio, también la estaríamos subiendo. ¿Está? Y voy a ver qué pasó en la clase pasada, que no sé qué problema hubo, que no la podían ver, parece. Eso voy a Dice arreglar. que pide un acceso. Ah, no sé. Bien, Trataremos de entonces, solucionarlo. estudien para la próxima clase, por lo menos lean todo, a ver si se les genera alguna duda, porque la clase próxima justamente es para ayudarlos para el parcial, ¿sí? Evacuar todas las dudas que tengan de todos los temas. No vamos a dar una clase, sino que van a ser ustedes quienes van a plantearnos dónde tienen dudas y vamos a tratar de aclararlas, ¿sí? La clase la subimos hoy. Sí, Alejandro, sí, la subimos hoy. Sí. Queda subida hoy, sí. Bueno, Muchas muchísimas gracias a gracias, todos. Alejandro. Excelente tu clase. Muchas gracias. Que pasen bien. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.